Esta es la hora de saber qué pasa. Comunicando la verdad, ¿qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa. ¿Qué pasa? Son intereses. Hay una persona que dice que para cualquier partido Farideh Raful sería un orgullo, que sería un orgullo contar con una senadora del talante de Farideh Raful, y nosotros le vamos a preguntar ahora a José Horacio si es verdad que él dijo eso, cuál es su opinión de todo esto que está pasando en el PRM. Eso causó revuelo. Pero vamos a hablar lógicamente de la trayectoria de José Horacio Rodríguez como diputado del Distrito Nacional en este periodo, casi terminándose su intención de reelegirse, y muchísimos temas. Es vicepresidente de Opción Democrática y tenemos muchos temas que hablar con él, agradecidos de que haya venido, porque hoy dijiste en X que era una agenda bastante complicada, y aquí está. Así que estamos muy agradecidos. Bueno, ese fue un compromiso que había hecho ya hace muchos días. El día se complicó hoy en la mañana porque nosotros no nos enteramos de la agenda de la Cámara de Diputados el día antes, que nos mandan la noche antes, que nos mandan la agenda. Quizás si yo hubiera sabido que el día iba a estar tan intenso, pues lo buscábamos otra oportunidad. Qué bueno que no lo supiste entonces para que esté aquí. Y agradecido siempre con la gracia al presidente Pacheco. Bueno, y a propósito de eso, de que decías que era una agenda bastante cargada, también había otro tuit, iba a decir, otro mensaje en X más abajo que hablaba de un adendum, de una adenda que se había enviado al presupuesto, y tú estabas como quejando. Sí. Hemos visto en José Horacio, y muchas veces lo hemos comentado de aquí, que no quiere decir que yo esté de acuerdo en muchas cosas, con muchas cosas de Opción Democrática, pero sí la trayectoria, el trabajo, la representación, y no porque está enfrente mío, porque lo hemos dicho ausente, en la representación que hemos tenido en el Congreso, en José Horacio, en la mayoría de los casos, difiero con él en alguna cosa, pero en la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos puedo decirlo que hay esperanza con gente como José Horacio en el Congreso. Muchísimas gracias, Soraya, por esa valoración, y también a ti, Manuel. Yo creo que hace falta... Manuel no te ha tratado tan bien, no le dé las gracias, Manuel. Manuel te acabó el otro día. Dilo, Manuel. Óyeme, él sabe lo que yo dije, y conversamos. Y también después aclaré los puntos que él me había dicho, las razones por las cuales se había dado la alianza. Y la verdad que nos sorprendió a todos. Fue una sorpresa para todos. Pero vamos por partes, que eso también. Yo estoy haciendo como un arroz con mango ahí, ¿verdad? Pero lo vamos a analizar. A mí me encanta de mi trabajo esa oportunidad que tengo de poder escudriñar en los temas que son de interés para el país y para la ciudadanía, y que no siempre todos los legisladores se toman el tiempo de sentarse a ver lo que ahí hay detrás. Y uno de los principales ejemplos ha sido con el presupuesto general del Estado, que de hecho hoy se estaba recibiendo en la comisión bicameral que estudia el presupuesto para el año 2024 al ministro de Hacienda y al ministro de Economía. Y uno de los temas que ustedes me han visto luchando es por el tema del ajuste por inflación. Hace 8 años, van a ser ahora en enero, que no se hace un ajuste a la escala de ingresos que se ve grabada con el impuesto sobre la renta, violando todos los años lo que establece el Código Tributario, que el Código Tributario dice que todos los años se tiene que hacer ese ajuste por inflación. Es decir, muy sencillo. Hoy en día, a partir de ingresos que superen los 34,000 pesos, 34,600 pesos, usted comienza a pagar un 15% de esos ingresos de impuestos sobre la renta de manera escalonada. Y ese monto está congelado desde el año 2017. Sí. Se supone que ese monto se debe indexar anualmente según la inflación. Es decir, que para ponerlo sencillo, si este año la inflación fue de un 10%, quiere decir que a partir del año que viene no es a partir de 34,000 pesos que se paga el impuesto sobre la renta, sino que se le suman 3,400 pesos, que sería un 10%, y se comenzaría a pagar ese impuesto a partir de los 37,400 pesos. ¿Para qué? Para que sea consono con lo que tu ingreso te permite, tu capacidad de consumo, claro, tu capacidad adquisitiva. La última vez que se hizo ese ajuste, el costo de la canasta básica era de 28,000 pesos mensuales. Hoy en día, la canasta básica ha subido a 44,000 pesos mensuales, y sin embargo, se mantiene congelado el monto de los 34,000 pesos. Quiere decir que en su momento, cuando ese monto era el mínimo a partir del cual se pagaba el impuesto sobre la renta, te daba para pagar el 100% de la canasta básica familiar, y aún así te quedaban
$6,000 pesos de margen para tú destinar a otras necesidades familiares. Hoy en día, tú comienzas a pagar el impuesto sobre la renta a partir de ingresos que ni siquiera te alcanzan para cubrir la canasta básica familiar. Eso es un Estado con una voracidad fiscal injusta, que carga más a quienes menos tienen, a quienes han visto deprimidos sus salarios. Y a mí me sorprendió mucho ver al ministro de Hacienda justificando esta situación y diciendo, bueno, la mayoría de los asalariados no se ven impactados por esta medida. Bueno, pues está reconociendo que la gran mayoría de los asalariados en la República Dominicana perciben ingresos que no le permiten ni siquiera cubrir los costos de la canasta básica familiar. Y eso uno se lo encuentra leyendo la ley de presupuesto en un artículo que dice, este año se va a dejar transitoriamente sin efecto la aplicación de ese ajuste. Claro. Y la mayoría ni se entera que eso está ahí. Uno tiene que fajarse a leerlo y uno cuando se lo topa dice, oh, pero esto es una injusticia. Y ahí después tú dices, pero nosotros como legisladores podemos cambiarlo, porque al final nosotros somos los que hacemos las leyes. El presidente propone la ley de presupuesto, nosotros la decidimos. Si nosotros fuéramos verdaderos representantes del pueblo, como dice la Constitución, hace rato que nosotros hubiéramos eliminado ese artículo del presupuesto y hecho que se aplique ese ajuste por inflación. Bueno, pero si el presidente de la República de turno tiene mayoría en el Congreso, entonces y ahí eso no hay mucha esperanza. Es lo que ha sido gran parte de mi frustración, porque pasa con el presupuesto, pasa con los préstamos, pasa con los contratos. Y préstamos sí hay mucho. O sea, yo pude, y una para mí de las cosas que yo me siento más satisfecho de mi paso en estos 3 años por el Congreso ha sido que si yo no hubiera estado ahí, lo más probable, se le hubieran entregado 6 millones de metros cuadrados de áreas protegidas en Pedernales al fideicomiso de Pedernales para que los hoteleros lo desarrollen. Y nosotros estamos viendo las consecuencias de la crisis del agua que hay y que es un recurso escaso cada vez más. Y son precisamente esas áreas protegidas que permiten que nuestros ríos se abastezcan de agua y haya producción de agua. Y si yo no levanto esa voz de alerta, gracias a que desde la sociedad civil nos lo informaron organizaciones como el Grupo Jaragua, como la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas, eso iba como caña para el ingenio. Porque ¿qué es lo que te dicen? Ah, no, eso viene del presidente, eso hay que aprobarlo. Y tú dices, no, espérate, pero hay desde la sociedad civil voces que dicen que hay área protegida. Eso violaría la ley sectorial de área protegida, la ley general de medio ambiente y afectaría, ¿verdad?, los ecosistemas del sur del país y de la isla. Y te dicen, no, es que ya el presidente dice en el contrato que ahí no hay área protegida. ¿Y cuál es el rol del Congreso? Bueno, contratar agrimensores que te permitan hacer el levantamiento. Y nosotros, al levantar esa voz de alerta, pudimos, en coordinación con los demás legisladores de la oposición, tumbarle el quórum para que no pudieran aprobarlo. En eso ganamos tiempo y pudimos presionar para que se enviara una adenda al contrato y se sacaran y excluyeran esos terrenos dentro del fideicomiso de Pedernales. Pero lo vemos también, por ejemplo, con leyes como la ley que ustedes me vieron a mí denunciando, que establece incentivos para el turismo náutico de recreación, que es una ley muy buena, que tiene muchos artículos que permiten desarrollar ese renglón turístico, pero que tiene algunos artículos que tú dices se configuran en un privilegio irritante e injusto, como ese de que te permite importar yates de lujo sin pagar un peso de arancel. Entonces tú dices, ven acá, pero por un lado hacemos que una persona con un salario de 40,000 pesos que no le permite cubrir la canasta básica ya tiene que pagar un 15% de impuesto en el margen de 6,000 pesos que van entre los 34,000 y los 40,000 y tiene que pagar impuestos sobre la renta. Pero quien va a importar un yate de lujo de $2 millones no paga un peso de arancel y tú dices, ¿para quién estamos legislando? Entonces, esa es la política legislativa que ustedes me han visto a mí asumiendo y que por lo cual, ¿verdad?, yo te agradezco esa valoración, porque nosotros estamos ahí pendientes, como lo tuvimos también cuando se intentó llevar o se llevó a tasa cero de arancel para la importación de productos que nosotros localmente producimos, afectando a los productores nacionales, que son los que te generan empleo, que son los que nos garantizan soberanía alimentaria, que son los que permiten que el Producto Interno Bruto se eleve, generando riqueza y no haciéndonos nosotros dependientes. Entonces, el gobierno te manda políticas para favorecer a los importadores por encima de los productores que generan empleo, suben el PIB y nos garantizan soberanía alimentaria. Y ustedes nos han visto jugando ese rol, que ha sido un rol que se juega en colectivo. En el Congreso nada se logra solo. Todo requiere de un esfuerzo mancomunado. Y la última ley que yo logré pasar, que creo que la última vez que vine aquí hablé de ella, que fue la ley de la licencia de paternidad, fue una ley que yo introduje conjunto con otros diputados, que se fusionó con un proyecto del diputado Johnny Medina del PRM por Puerto Plata, y que, producto de la articulación y del consenso que pudimos construir entre todos los bloques, logramos aprobar en la Cámara de Diputados. Y ahora hay un mandato del Tribunal Constitucional de que eso debe ser reconocido, y de que obliga al Congreso a legislar en ese sentido. O sea que el Senado tiene ya que cumplir con esa sentencia del Tribunal Constitucional. Con eso te cuento que
En estos 3 años Tuviste yo tu no pleito ahí con eso, comenzando por el Sí, diputado Cedeño. Ahí. porque justamente quiso venirme a decir que yo había plagiado un proyecto, algo totalmente falso, porque nada más hay que leer ambos proyectos y ver que no son proyectos iguales, aunque en algún punto coincidían. Como es normal en muchas cosas. Y qué bien rescatar Muchos incluso un proyectos de ley. proyecto también que esté ahí, que no haya pasado en su Gracias. momento. José Horacio, Eso es válido Claro. también. yo quiero aclararle algo a la gente y me gustaría, tú como legislador que tienes el conocimiento, lo hagas. Con respecto al tema, el presupuesto es una ley que aprueba el Congreso Nacional. Con respecto al tema de los préstamos, cuando la gente ve, se aprobaron 1.200 millones de pesos, aprobaron 600 millones. ¿Esto ya estaba en el presupuesto? O sea, ¿ya ustedes sabían que eso se iba a aprobar? ¿O es algo nuevo que se presenta, un proyecto de ley para aprobar un préstamo? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, porque tiene que ver con el mismo tema de los préstamos. La gente está alarmada con la cantidad de préstamos que se han aprobado. Yo mismo, hasta cierto punto, manifestaba que estaba alarmado. Sin embargo, veo que hace 3 días, por ejemplo, el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, escribió un tuit donde decía que con respecto al Producto Interno Bruto, habíamos logrado reducir en 3.9% el endeudamiento de la República Dominicana. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Estamos más endeudados? ¿Los préstamos se aprueban así sin pensarlo? ¿O ya esto está en el presupuesto? Mira, buenísima todas las preguntas. En el presupuesto que se está conociendo ahora, se prevé y por ley se aprueba todas las fuentes de ingreso que tiene el Estado para el año siguiente, para el 2024. Y las principales fuentes de ingresos son lo que se recauda a través de los impuestos y lo que es el financiamiento a través de préstamos y de deuda. Entonces, claro, hay otros ingresos, como por ejemplo las empresas públicas, el Estado puede recibir a través de esa vía también otros ingresos, por ejemplo, que si el Banco de Reserva y otras instituciones del Estado que generan dividendos y esos dividendos van a las arcas del Estado. Pero las dos fuentes principales son los impuestos y los préstamos. Y en esa ley general de presupuesto sí se calcula lo que se va más o menos a financiar a través de préstamos. Pero luego la propia Constitución te dice que cada contrato tiene que ser conocido de manera individual, porque las condiciones, para qué que tú vas a tomarlo prestado, cuáles son, o sea, ese contrato tiene que conocerlo. Y no quiero decir que porque ya la ley de presupuesto preveía un tipo de endeudamiento, yo tengo que ya renunciar a mi derecho a cuestionar cada contrato en específico y particular. O sea, eso no es un cheque en blanco, lo que se suscribe en la ley de presupuesto. Y los préstamos, óyeme, es sumamente preocupante. Yo estaba ahora mismo con un grupo de una charla a nivel académico hablando de esto. La semana pasada se aprobaron 6 contratos de préstamos que suman $1.200 millones. Y es verdad que quizá desde la oposición nosotros solemos satanizar todos los préstamos. Y los préstamos que van para obras de... Porque uno de los estudiantes que me preguntaba donde yo estaba decía, bueno, pero... ¿Cómo manejamos esta situación de los préstamos? O sea, ¿todos los préstamos son malos? Yo le digo, no necesariamente. Hay 2 cuestionamientos fundamentales y por eso yo en estos 3 años no he votado por ningún préstamo. En primer lugar, porque el Congreso no fiscaliza luego su ejecución. Nosotros aprobado el préstamo y luego no averiguamos y las comisiones pertinentes que deben fiscalizar el órgano que va a ejecutar ese préstamo luego no hace nada para asegurarse que eso se invirtió, que ese dinero se invirtió en lo que se supone que se tenía que invertir y asegurarse que si eso era para construir una necesidad realmente se hizo y que esa comunidad se vio impactada favorablemente con esa inversión. Y eso no se hace. Y por eso yo he dicho, mientras el Congreso no comience a fiscalizar la ejecución de este endeudamiento, no cuenten conmigo para aprobar préstamos. Pero lo otro es también... ¿Para qué no estamos endeudando? Gran parte de ese endeudamiento es para gasto corriente. Eso es lo que muchos y es sumamente peligroso porque si es para gasto de capital, óyeme, un endeudamiento y un financiamiento para construir, por ejemplo, la obra del metro, ese es un bien público que va a quedar ahí para todos los dominicanos, que va a mejorar nuestra calidad de vida, que es una inversión necesaria y que con lo que recaudamos no es suficiente. Pero varios de esos préstamos, yo veía, plazo de gracia 5 años. Entonces, quiero decir que ahora estamos tomando un préstamo que compromete no al presente gobierno, ni siquiera a quien sea electo en mayo próximo, como presidente. Porque si es un plazo de gracia, quiere decir que se va a comenzar a pagar ese préstamo a partir del año 2028, donde vamos a tener un presidente que ni siquiera sabemos, o una presidenta que ni siquiera sabemos, que cuando llegue a asumir las riendas del Estado en ese momento, va a tener que
de lo que recauda en ese momento, pagar préstamos del pasado que se ejecutaron en el pasado y además recaudar más para poder invertir en las horas del presente y en los gastos de ese momento. Es un nivel de endeudamiento que realmente es muy peligroso. Pero Hochi no tiene razón entonces. No, porque con lo que dice, que hemos reducido con respecto al PIB. Lo que pasa es que no es con respecto al PIB que se tiene que calcular, es con respecto al presupuesto general del Estado. Cada vez más de lo que el Estado gasta cada año es para el pago de los intereses de la deuda. Entonces te queda menos para invertir en seguridad, para invertir en educación, para invertir en salud, para invertir en vivienda, para invertir en todos los digamos que el PIB agua, eso es una parte de lo que se mide, pero no puede ser todo. Claro, tú no lo puedes medir en base al PIB, sino que tú lo tienes que medir con relación al presupuesto general del Estado. Y cada vez es más de los ingresos del Estado lo que se destina al pago de la deuda. Por lo tanto, queda menos para inversión social. Y la inversión social es la que te ayuda a mejorar la calidad de vida de la gente. Como yo decía, en educación, en salud, en políticas públicas para reducir la desigualdad social y garantizar bienestar. Entonces, visto de esa manera, no sirve de nada. Si tú ves la deuda consolidada, tenemos la deuda más amplia de toda la historia. Y si calculamos los últimos 3 años, en los últimos 3 años, es los 3 años juntos donde se ha tomado prestado más que en toda la historia. Entonces es muy incoherente de un gobierno que criticaba el nivel de endeudamiento de los gobiernos del PLD cuando estaba en la oposición y hoy mantiene esa misma práctica pero sin ningún plan en el mediano plazo para poder hacernos tan dependientes de esos niveles de endeudamiento que son insostenibles. Porque tú no puedes tomar prestado infinitamente cuando tú no vas a poder seguir pagándolo, te van a dejar de prestar y todo lo que tú recaudas es para pagar préstamo y no te va a quedar nada para invertir en la gente. Mira. Entonces ese es el peligro de ese nivel de endeudamiento que yo creo que raya ya en lo insostenible y quizá irresponsable. Y lo que más me gusta es que el mismo Hochi en el 2014 decía, espero que nuestros funcionarios entiendan que el manejo de la deuda se hace con dinero, entre paréntesis superávit en dinero y no con porcentaje del PIB. Y ahora se contradice. La propia senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful, fue una crítica sobre los préstamos de gestiones anteriores. Óyeme, ni nos dicen de verdad qué es lo que se va a hacer con el dinero. Unos informes, mano, que yo creo que tú lo veas de una página, donde dice, bueno, esto es 400 millones de dólares, estamos hablando de más de 20 mil millones de pesos, para eficientizar el sistema eléctrico. Y 2 parrafitos, y tú dices, ok, pero 20 mil millones de dólares, ¿cómo tú lo vas a invertir? ¿Cómo tú lo vas a ejecutar? Y yo te voy a decir que sí, sin saber esos detalles. Claro. Son unos informes escuetos, corticos, que te dicen en términos súper generales lo que se va a hacer con una cantidad de dinero que yo creo que nosotros, al final, es dinero del pueblo dominicano. Lo de la eficiencia energética, yo creo que vi 36 mil millones de dólares. Y que para eficiencia, para mejorar la eficiencia. Deben ser 36 mil millones de pesos, porque eran como 400 millones de dólares. Que pueden andar por ahí. Bueno, correcto, pero es una cantidad. Tú me tienes que decir específicamente cómo tú lo vas a invertir. Eso te da para construir casi que un cuarto de planta de Punta Catalina. Entonces, es más del hoyo de Van Inter, por ejemplo. Sí. Para ponerte con los 1.200 millones de dólares que ustedes aprobaron en esto, que se aprobó en el día pasado. Tú sabes que mucha gente, con relación al contrato de Aerodón, lo que en principio, incluyéndome a mí, elogiamos, han ido saliendo con el tema del contrato de Aerodón y brevemente, porque yo quiero que tú me digas si Farideh va para opción democrática, sí o no. Pero con el contrato de Aerodón, yo me reconozco, y Manuel no me deja mentir, que felicité al gobierno, que tal por vez primera me vez en 4 años. No, eso no es verdad, Manuel. Que felicitas al gobierno. Pero no es verdad que la primera vez y la única que lo felicito. Han habido otras. Okay. Pero evidentemente o aparentemente, cuando uno empezó a mirar, entonces hay mucha preocupación con eso del contrato de Aerodón. Pero para mí hubo preocupación desde el primer momento, porque para poder renovar ese contrato que se está renovando 7 años por adelantado de que termine, hubo que aprobar una nueva ley. Porque ese fue un contrato, esa concesión fue dada previo a la ley de compras y contrataciones. Hoy en día, usted quiere dar un contrato de concesión desde el Estado y usted tiene que hacer un concurso público. Claro, y una licitación. Y todas las empresas pueden hacer su propuesta. ¿Para qué? Para elegir la propuesta que más le convenga al pueblo dominicano, que le genere menos costos y mayores ganancias. Pero hubo que aprobar una ley para poder contratos que fueron de concesión, que fueron suscritos previo a la ley de compra y contrataciones del año 2006, poderlos renovar sin necesidad de hacer concurso. Hay una ley así aprobada en el Congreso. Se acaba de aprobar la semana pasada y 5 días. Y yo decía, o sea, que se aprobó como el que hace un traje. O sea, ¿se aprobó antes o después del anuncio del gobierno? Y yo decía, señores, esta ley, yo le decía, me parece muy extraña. Aquí hay cocorico. Yo decía, yo he leído, y eso yo lo subí en Twitter la semana pasada, hace como 10 días. Yo decía, aquí me están diciendo
una cosa muy extraña. Uño, tú como abogado sabes la diferencia, que no es lo mismo la renovación que la modificación. Entonces te decía que tú puedes renovar y o modificar contratos suscritos antes de la ley de compra y contrataciones sin nosotros saber a qué contrato se referían. Y yo decía, esto es como firmar un cheque en blanco. Entonces darle al nosotros no gobierno el sabemos poder de cualquier contrato que había sido antes de la ley de compra y fue una ley contrataciones. hecha. Y entonces yo decía, que nos digan, antes de nosotros aprobar esta ley, que nos digan cuáles son los contratos de concesión a los cuales se le quiere aplicar esta ley. Bueno, 4 o 5 días después, en la prensa veo el anuncio del presidente Abinader y digo, para esto era la prisa de aprobar esta ley la semana pasada. Él hizo ese anuncio como un martes y esa ley se aprobó el jueves anterior. Sí, que de repente el presidente tiene un anuncio importante. Entonces, y salió con las cosas no se hacen de esa manera, las cosas hay que hacerlas bien hechas. Si hay un régimen legal para poder conceder a una empresa la administración de un bien público como son los aeropuertos por una cantidad de años, ¿por qué hay que cambiar esas normas para poderle entonces, adelantándose 7 años de que terminara el contrato, podérselo conceder de dedo a la misma empresa por 30 años más con unas condiciones que, bueno, ahora se van a comenzar a leer? Hoy estaba reunida en su primera reunión la comisión que está estudiando ese contrato. Yo mismo todavía no lo he leído, pero eso para esta semana, y hay vistas públicas creo que para este jueves. Nos queda un minuto. Cualquier persona que quiera participar de esa vista pública puede ir y dar su opinión sobre el contrato. Yo voy a ir. Nos queda un minuto. Un minuto, dale. Vamos. Farideh Raful va por Opción Democrática. No tienen candidato a senador. Alberto Fiallo por el distrito. Tenemos Alberto Fiallo renunció. Mira, como dijo que va como independiente. Incluso Alberto subió un video. Que no estaba de acuerdo con la decisión de Opción Democrática. Esa decisión hace más de un mes. Nosotros se lo habíamos comunicado. Él lo está haciendo público hoy. La dirección política de Opción Democrática, como al tenerla vacante, hace ya unos días atrás. ¿Vas tú? No. Va el compañero Eric Ortiz como candidato a senador del Distrito Nacional. Él es nuestro candidato a la senaduría y me gustaría que pronto lo inviten por acá para que conozcan que joven. Estrella con muchísimas propuestas. Ya él fue candidato. Eric era candidato por la circunscripción 2. Yo lo entrevisté en el 2020. Él fue candidato por la circunscripción 2, tuvo un buen desempeño y ahora viene como candidato a senador de Opción Democrática por el Distrito Nacional. Así que ojalá lo tengan por acá para que conozcan. O sea que no era una invitación que le estaban haciendo a Farideh. Yo creo que, mira, ustedes saben, yo apoyé a Farideh en 2020. Sí, y Farideh te apoyó. Farideh te apoyó. Farideh, nosotros son amigos. Sí, además, y es una amistad que viene de muchos años atrás. Y además, yo valoro muchísimo el trabajo. A mí me encantó el comentario que tú hiciste al inicio, porque yo valoro muchísimo el trabajo que ella ha hecho. Independientemente de que usted tenga diferencias con temas, todo el mundo tiene que reconocer su capacidad de trabajo y su seriedad. Y por eso yo digo, y lo reitero, para cualquier partido sería un lujo contar con una congresista como ella. Y yo que he trabajado dentro del Congreso como ella, lo puedo decir. Sobresale los aportes que hace. Fue presidenta de la comisión que le dio al país la ley de ordenamiento territorial y uso de suelo, que era una deuda que tenía de hace años el Congreso con la República Dominicana. Ella lideró esos trabajos. Igualmente con el Código Penal nosotros trabajamos juntos. Y cosas que a ti te encantaría, a ustedes, como por ejemplo, ahí se quería poner que los partidos políticos no podían ser sujetos de responsabilidad penal. Y nosotros logramos que eso se mantuviera porque Farideh, Antonio y yo nos cuadramos y echamos ese pleito juntos, entre muchos otros, para que haya justicia, para que haya una justicia independiente. Entonces, al final del día, nosotros podemos estar en un determinado momento en diferentes partidos políticos, pero lo que nos unen deben ser las ideas. Ideas que vayan en la dirección de construir una sociedad con mayor justicia, con mayor equidad, con mayor bienestar colectivo para todos los dominicanos y las dominicanas. Eso es lo que todos queremos. Eric Ortiz va como candidato a senador por Opción Democrática. No va Farideh Raful, aunque le invitaron que si quiere venir para el partido, que venga. Puede ir como vice de Virginia Antares. José Horacio repite como diputado. Sí, como diputado por la circunscripción 1. Y aclarar que en el Distrito Nacional, a nivel de diputados, nosotros como Opción Democrática no tenemos alianza con ninguno de los partidos mayoritarios. Nosotros vamos, así como yo gané en el 2020 en una coalición de partidos emergentes, así mismo hoy en esta ocasión vamos a hacer 3 partidos y vas un poco más cómodo ahora. Varias gente ya no van. Yo creo que tú tienes que ganar. Que vamos de calle. Bueno, y lo que le permitirá ganar ha sido o será el reconocimiento de la gente de lo que ha sido su trabajo. Nos vamos. Yo no sé si nos van a cortar ya pronto. Fernando está por ahí como un tráfico. Gracias, José Horacio, por habernos acompañado. Compartir con ustedes. Que se repita y mándanos por ahí a Eric, a ustedes. Sí. Gracias por la sintonía. Hasta mañana. Hasta aquí, ¿qué pasa? Con Soraya Castillo.